primero agradecerte por la invitación de aceptar este live. La idea es que este sea un espacio, unos 40, 50 minutos, donde hablemos entre los dos. Creo que tenemos un recorrido digital muy interesante que las personas que están conectadas, muchas, pocas, creo que vamos a poderles aportar mucho a ellos de cómo pueden estructurar este año digital. Cada vez creo que estamos más abrumados, diría yo, por tantos cambios digitales que se dan, pero que para esto son esas charlas como para, venga, no nos abrumemos tanto y creo que es un momento de ser más estratégicos, diría yo. Es como yo lo estoy viendo, porque creo que a mi parecer es la oportunidad hoy diría yo, que diferenciarse y ir a lo básico. Entonces, nada, este espacio es para eso. Que hablemos aquí cómo podemos aportarle a las personas para que hagan de este 2026 un año muy exitoso, y que sobre todo la parte digital sea pues pieza clave dentro de sus estrategias, que cada vez creo que lo exige más. Entonces, pues bueno, ahí doy la introducción a todos los que están acá. Camilo, gran estratega digital. Hemos tenido varias conversaciones, asesorías de parte de Camilo hacia nosotros. Entonces, pues te doy la palabra para que te presentes acá y bueno, que ya vamos yéndonos al tema específico de lo que queremos hablar hoy. De una, Dani. No, pues nada, primero, gracias, bro, por la invitación, por crear estos espacios que siento que son muy valiosos. Siempre se valoran estos espacios porque son lugares donde realmente podemos como conectar y podemos enseñar un poco más allá de lo que uno publica por ahí o lo que uno enseña a través de los videos. Y siento que son espacios para esto, para debatir un poco, para conversar, para que las personas que se conecten y que realmente necesiten o que sientan que esta información de valor les puede servir para sus negocios, pues lo puedan tomar y lo puedan realmente adaptar a ello. Me presento, chicos, nada, mi nombre es Camilo. Yo soy estratega, trafficker, ya llevo un poco más voy a cumplir ya 7 años haciendo negocios digitales. Inicié por allá en el 19 y bueno, realmente yo soy un loco apasionado por toda esta vaina, bro. A mí me encanta la estrategia, me encanta el tráfico, me encanta todo el tema de estar ahí, analizar, del autoaprender, ¿cierto? Porque este modelo de negocio es de eso. O sea, aquí hay que estar actualizándose cada 3 días, cada Así semana salen es. cosas diferentes, cada año hay cambios muy grandes dentro de la industria de la publicidad, específicamente hablando, y tenemos que irnos adaptando a eso. Creo que eso es lo más importante para que asimismo nosotros que estamos como en este espacio y que tenemos como la autoridad también de hacerlo, poderles transmitir a las personas que están por ahí iniciando qué hacer, qué no hacer y cómo también acortarles un poco la ruta a lo que obviamente hoy en día viene dándose. Súper, súper, Cami. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y bueno, Cami, yo creo que hablar un poquito de nosotros, las personas vinieron acá fue para un tema específico y hablar de estrategia digital. Entonces, yo quería empezar por ese tema y sobre todo tocaste algo muy importante. Bueno, yo también lo hablé, que es el tema de los cambios. Quisiera de pronto hablar de eso, de cómo hacíamos publicidad hace 5 o 6 años cuando iniciaste y qué ha cambiado en esos aspectos. Entonces, quisiera que de pronto pudiéramos poner ese tema sobre la mesa y yo hablar también desde mi punto qué nosotros hemos cambiado y cómo vemos este nuevo año con los cambios que se vienen. Pero sí quisiera desde tu punto cómo era cuando iniciaste, que creo que pues, ya llevas un recorrido de 7 años y es muy diferente a cómo se hace hoy, y cómo lo estás implementando hoy. Entonces, de pronto, sería como ese primer tema que pongo sobre la mesa. Listo, bro. Bueno, hace algunos años, cuando iniciamos a hacer pauta, eh, cuando yo inicié a hacer pauta, claro, era completamente distinto. Primero, voy a arrancar desde la base, que para mí es la base, es el tráfico. Ujú. El tráfico era completamente distinto porque por varias razones. Primero, era más económico. Pautar era muchísimo más económico que hoy en día hacerlo.
Hoy en día hay un poco más de competencia, hay un poco más de personas intentando vender, intentando pujar por vender o por ofrecer su producto o su servicio. Y hace algunos años no quiere decir que no. Sin embargo, era un mercado que estaba, digamos que era algo muy informal. Hablando de Latinoamérica, hablando de Colombia, habíamos personas que lo estábamos haciendo y que lo habíamos comenzado a implementar de manera empírica, de cierta forma, y no era algo tan especializado en su momento. Entonces, claro, la información en ese momento era un poco más, era más sencillo pautar, pero era más difícil de encontrarla porque no estaba en un idioma que entendiéramos, estaba en portugués, estaba en inglés, si no dominabas un idioma era un poco más complicado. Obviamente los referentes siempre han sido los Estados Unidos, Brasil, que son referentes en temas de marketing. En ese Ujú. momento era un poco más abrumador el tema de cómo aprender y cómo tener un poco más de resultados. Sin embargo, las personas en ese momento, es decir, estoy hablando desde el otro lado de la moneda, las personas que compran o que acceden a los productos o los servicios que ven en Internet, tenían un nivel de conciencia mucho más bajo de lo que era publicitar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pues no eran tan conscientes de que lo que estaban viendo era un anuncio y terminaban comprando un montón de cosas a un costo muy económico, cosa que hoy en día ya no pasa, ¿no? Creo que esa es una de las primeras diferencias que yo encuentro en lo que hacíamos hace algunos años a lo que se hace hoy en día. La publicidad ha evolucionado demasiado, asimismo el mercado también ha evolucionado y entiende hoy en día que eso que están viendo es un anuncio, o sea, ya saben que hay algún producto o un servicio Sí. que te van a ofrecer, que te van a vender. Entonces, generar esa conexión emocional, generar esa conexión, esa dopamina con las personas es un poco más difícil, un poco más complejo. Hay que hacerlo de una manera distinta como se hacía antes. Antes era mucho más directo, antes era mucho más rápido que la persona tomara una decisión de compra. Hoy en día hay que crear estrategias un poco más robustas para que las personas realmente tomen una decisión de compra efectiva y que a partir de ahí pues podamos comenzar a vender nuestros servicios. Entonces yo creo que recalco de esos dos puntos. Primero, que era más barato y dos, que el nivel de conciencia de las personas como percibían la publicidad era muy distinto a como lo tenemos hoy en día. Súper, yo quiero complementar algo ahí que dijiste algo muy importante y es el tipo de el consumidor cómo cambió hoy en día, ¿cierto? Siento que hoy el consumidor es un consumidor más informado, ¿cierto? Eh, y cuando hablo de un consumidor más informado, es un consumidor que ya tiene muchas opciones sobre la carta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos con un anuncio, tú lo dijiste muy claro, no solamente estamos persuadiendo, compitiendo con inclusive productos de nuestra misma categoría, sino que también estamos compitiendo por la atención de ellos de diferentes maneras. Y cuando hablo de eso también vuelvo a recapitular, es la capacidad que tiene hoy ese usuario de encontrar, por ejemplo, reviews, de encontrar un testimonio negativo, positivo, de ir un comentario de Instagram o Facebook. Y eso es un punto muy importante, que hoy el consumidor está siendo demasiado informado y que cada vez nosotros desde la parte pues, de atrás de marqueteros tenemos que generar esa confianza de una manera mucho más importante. Y lo otro, lo que tú decías, ya tenemos que generar muchos más impactos que antes. Siento que, y no solamente impactos en un solo canal, creo que nosotros creemos mucho en la estrategia omnicanal y cómo la persona quizás nos vio por un anuncio de Google, pero después se metió a la ficha de Google, quizás después nos fue a buscar a nuestro TikTok. Entonces, digamos que ya no solamente confían, y es parte de lo que hablaba de que es un consumidor mucho más informado porque tiene muchos canales, tiene de dónde sacar mucha más información que lo que era antes. Entonces, eso también es un punto muy importante que creo que las marcas deben tener hoy una presencia omnicanal, al menos activa, ¿cierto? Que se puedan encontrar en todos los canales. Yo sé que es un poco abrumador, pero que al menos haya una presencia activa en diferentes canales, porque hoy en día el consumidor compra, incluso salió un estudio de que para que genere una compra, antes se demoraba, yo decía que uno tenía que impactarlo 6 7 veces, ya hasta uno tiene que impactarlo hasta 14 y 16 veces. Entonces creo que es parte de esa curva de
de cómo cambió ese consumidor y el acceso a la información que hoy tiene, ¿cierto? Que antes no existía eso. Entonces, Sí, 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 de acuerdo. Incluso esto que hablas de la omnicanalidad me parece súper importante, sobre todo hablando ya de una estrategia o de cómo construir marca durante todo este año o lo que a las personas que están intentando, que quieren comenzar o que están ahí como pedaleando, están ahí como en la búsqueda de esto. Sí es importante que las personas literalmente nos vean en todo lado. Es súper clave porque eso genera recordación, genera mucho más alcance, genera autoridad de lo que tú hablas, de tu nicho, de tu producto, de tu servicio. Y en algún momento esa persona se vuelve un cliente, se vuelve un comprador dentro de tu embudo de ventas. Pero sí es importante que las personas que están haciendo este tipo de negocios o que tienen un negocio digital o que tienen un, no sé, un e-commerce, que tienen un servicio físico y quieren empezar a digitalizar su negocio, que tienen como toda esa dinámica, sí es importante que las personas los encuentren. Si tú no estás, si no tienes presencia digital hoy en día, básicamente eres invisible en el mercado y el estudio lo dice y las métricas lo hablan por sí solas, los números no dicen mentiras y es que realmente los negocios que sobreviven hoy en día son negocios que están digitalizados. Tú puedes llevar 20 años en el mercado tradicional, pero si no ujú. empiezas a digitalizar tu negocio, en algún momento vas a tender a desaparecer o productos o empresas que venden servicios similares a lo tuyo, que son 100% digitales, van a empezar a hacer que tu negocio comience a salir, a salir, a salir. Entonces sí es muy importante esta parte. Sí, yo también creo que, aunque sí, creo totalmente en la omnicanalidad, pero tampoco quiero que las personas que de pronto nos estén escuchando se sientan muy abrumadas, porque ¿qué es lo que pasa? Que inclusive he hablado con marcas, con clientes y todos que creen que para uno abrir un canal tiene que tener todo perfecto, ¿cierto? Creo que también, pues hay aspectos negativos que quizá lo hemos hablado, pero también hay aspectos positivos, es que hoy digamos que podemos testear muy fácil y rápido en diferentes canales. Entonces, abrir una cuenta de YouTube, abrir un canal de TikTok, hacer esto que nosotros estamos haciendo específicamente para sus nichos, es una manera muy fácil de hacerlo. Siento que las personas muchas veces se quedan, es algo más ya psicológico que no avanzan porque creen que tiene que tener el contenido perfecto, tiene que tener la página web más perfecta del mundo y creo yo mucho en el tema de performance y la publicidad científica, en donde vamos a testear de la manera más rápida y más barata posible, y a partir de ahí vamos a estar adquiriendo los datos para ir mejorando sobre el camino y no esperar que tengamos todo ese sistema omnicanal desde emails, desde fichas, sino obviamente cuidando de hacer una curaduría de las marcas, pero tampoco tenemos que tener todo perfecto. Incluso creo que parte de la imperfección es donde uno encuentra también sorpresas inclusive creo que te ha pasado que cuando uno hace anuncios más orgánicos y los menos editados, tenemos sorpresas de que son los que más convierten y los que les invertimos hoy en día la mayor cantidad de dinero con una producción, con un UGC, con un influencer, no convierten tanto con simplemente prender una cámara y tener pues esa facilidad. Entonces creo que también quería hacer ese aporte porque no, aunque estamos en tema omnicanal, pero nos permite avanzar mucho más rápido y tú mismo lo sabes que crear una landing page para testear rápido se convierte en un tema de un día y no un proceso burocrático de 2, 3, 4 semanas y sobre todo con la IA pues ya nos facilita mucho ese proceso. Sí, total. Y ahí para complementar y para cerrar ese tema, más que la omnicanalidad, que lo que estamos hablando, porque sí me parece un tema importante, es también entender dónde está tu cliente. Sí, es Total. entender en qué canal realmente se encuentran las personas que compran Sí, o que pueden adquirir tu producto o tu servicio. Sí, hay muchas empresas que, por ejemplo, para mí Google es una de las mejores herramientas que existe, es una de las mejores, o sea, yo lo tengo, o sea, literalmente Meta, obviamente, porque es como la base de donde tú entiendes y haces,
pero para mí Google es una de las de las fuentes más importantes para adquisición de clientes. Y muchos negocios lo descartan por desconocimiento. Muchos negocios lo descartan porque, pues, es como, bueno, no entienden realmente cómo funciona el proceso. Entonces, sí es importante que, pues, que haya obviamente un estudio previo, ¿cierto?, de mercado, de tu producto, de tu servicio, y entiendas también dónde pueden estar congregadas esas personas, porque así, pues, vas a ser más efectivo. Y lo que tú decías, no van a perder tiempo de pronto creando cosas que tal vez los van a abrumar y no van a necesitar de una manera inicial para poder arrancar, pero sí entender y tener claridad en dónde se pueden congregar esas personas para que puedas impactarlas con tu mensaje de una manera más efectiva. Y bueno, yo creo que ya pasando a otro tema, sería muy bueno hablar del tema de nosotros, pues hablo nosotros dos, ¿qué hacemos cuando recibimos ya sea una asesoría de una marca? Eh, Como que esos conceptos básicos que nosotros vemos que debe tener una marca para iniciar una estrategia digital. Porque creo que sí hay pilares básicos que hemos de tener claro, sobre todo para este año. Y me gustaría de pronto que empecemos a hablar de esos y pivotear esos conceptos que consideramos como pilares para iniciar una estrategia exitosa este año. ¿Qué consideras tú que puede ser uno de los primeros pilares para iniciar? Listo, voy a suponer que que una marca ya cuenta con un tema de brandeo, sí que ya existe Ujú. una identidad visual, que ya hay unas Sí. redes creadas, tal vez no las mejores, están creando contenido, están aprendiendo, pero ya existe algo que creo que igual eso es básico, o sea, es base para poder comenzar en el tema digital, tener una identidad visual, tener una marca, tener una construcción ya clara de lo que quiero transmitir a nivel conceptual. Pero después de esto viene como tal la tarea, que es donde cuando yo he auditado muchos negocios y veo que hay muchos problemas en temas que que deberían ser básicos o que las empresas de pronto deberían tener presentes y no las tienen muy en cuenta. Lo Ujú, primero que yo evalúo dentro de un negocio o para poder crear una buena estrategia digital voy a desglosarlo en varios pilares. El primer pilar es toda la parte financiera y toda la parte de costos de producto. Hay muchos negocios que venden un montón, pero no son rentables. Y es porque desde el inicio no supieron cómo sacar un buen costeo de sus productos o de sus servicios. Y esto a la larga, pues pasa factura porque pues hay negocios que venden y venden y venden, pero al final del ejercicio no les queda absolutamente nada de utilidad. Y esto es ujú, clave. Cuando yo audito los negocios, es lo primero que yo comienzo a hacer, que es como una viabilidad financiera del negocio, de cómo están tus números hoy en día. Si conoces tus números, hay gente que ni conoce cuáles son sus números, negocios que no conocen cuáles son sus proyecciones, sus números, cómo les fue el mes pasado, si son rentables, si no son rentables. Y esto es básico para poder a partir de ahí poder determinar una buena estrategia de marketing, porque de nada nos sirve invertir. Un negocio siempre va a pedir que quiero escalar, quiero crecer, quiero esto, pero escalar no solamente es meterle más dinero a la pauta, no es crear más anuncios, no es crear más contenido, sino entender desde adentro de tu negocio qué es lo que te permite escalar o no escalar. Y la escala viene muy arraigada a la parte de los costos. Creo que eso es súper importante, tener claridad en los costos de tu negocio. Ya, segundo tema, que yo evalúo ahí también es toda la parte, nosotros lo que hacemos siempre es hacer una buena investigación de mercado, volver a lo mismo que acabamos de hablar. Creo que hacer una investigación es la base para poder crear una buena línea de comunicación estratégica a partir de ahí y construir tanto todo lo que es temas orgánicos como todo el tema de anuncios, como todo el tema de comunicación en tu sitio web, etcétera. La comunicación, la investigación de mercado nos permite eso, investigar también competencias, qué hacen tus competidores más directos, qué cosas de esos grandes competidores o esos negocios podemos comenzar a modelar a tu negocio que puede ser más pequeño, pero que a partir de ahí podamos hacer algo que realmente esté funcionando en el mercado. Porque no es, vuelvo a lo mismo, no es solo montar un anuncio y meterle dinero, debe haber una comunicación, debe haber una estrategia para que esto realmente sea rentable y realmente funcione. Ahí es donde la mayoría de negocios pierden dinero pautando y es en eso, es como, ay, tengo un producto, voy a montar una publicidad, voy a montar una campaña y vamos a ver qué pasa. Y dejan eso ujú, ahí rodando un montón de tiempo, ¿no? ujú. Todo parte de una buena investigación. Esa investigación me da a mí una línea de comunicación estratégica que se construye a partir de esa investigación, también a partir de lo que quiere la marca, de los productos que tiene la marca, y con base a eso construimos como tal una estrategia.
En intermedio de esas dos, lo que yo siempre hago es preguntarle a mi cliente si ya tiene claridad en cuáles son los productos bases de su negocio. Si los productos que realmente le generan a usted un flujo de dinero todos los días. Porque a partir de ese producto base construimos lo que llamamos una escalera de valor, que también muchas marcas no lo tienen. Y eso es súper, súper clave porque es la manera, para los que no saben, una escalera de valor, chicos, es básicamente es la construcción de un proceso con el cual tú le puedes vender a una persona muchos productos o servicios, tal vez en una misma transacción o en el tiempo. Pero si tú no tienes construido esto desde la base, desde el inicio, pues vas a comenzar a perder ventas porque el cliente que te compró hoy le podrías estar vendiendo otro producto el mismo día o unos días después. Pero si tú no tienes claridad en esa base, en esa construcción de productos, pues vas a perder dinero a la larga. Y eso es bien clave tenerlo en cuenta porque a partir de ahí podemos empezar a generar ya una base de datos de compradores, etcétera, que ahí es donde va el otro pilar que yo siempre he identificado y que pocos negocios tienen, por lo menos los que están iniciando, incluso negocios grandes que yo ya he auditado y tampoco lo han hecho, y es tener un sistema de fidelización o un sistema de recompra, digamos, que esto es Ujú. clave. Si tú tienes un producto o un servicio que es de recurrencia, si tú tienes un producto físico que las personas pueden volver a comprar, es importante empezar a construir una base de recurrencia, una base de datos que te permita a ti fidelizar a las personas con tu negocio, que se queden contigo. Lo que tú hablabas hace poco, ¿no? Las personas hoy en día tienen muchas opciones, muchas, y no solo están viendo tu negocio, están viendo ese mismo producto en 4, 5, 6 tiendas diferentes y escogen el mejor postor es el que compra, el que vende. Entonces, si tú detrás de eso construyes una escalera, construyes un buen sistema sólido financiero, tienes una buena línea de comunicación, tienes una buena línea de productos con tu escalera de valor y adicional a eso construyes un buen sistema de recompra o un buen sistema de fidelización de tu negocio, es poco probable que tu negocio fracase. Esos son como los 4 o 5 pilares, no sé cuántos dije, que a Ujú. mi concepto son los principales. De ahí para allá, ya es un tema de construcción de estrategia dentro de la pauta, que ya es definir, ¿cierto? ¿Qué plataforma se va a pautar? ¿Dónde está tu negocio? Es lo que hablamos. Si tú tienes un servicio, pues entonces vamos por Google. Si tú tienes un producto, un infoproducto, pues vamos a Meta, etcétera, a TikTok. Y a partir de ahí comenzamos a construir como tal esas estrategias alineados con ese primer concepto, con esos primeros pilares que hay que tener súper claros. Súper. Y yo creo que yo estoy más alineado con lo que tú dices, incluso voy a hacer un aporte con cada uno de los que dijiste. Primero, empezando con el de costos, porque yo también estoy totalmente de acuerdo que eso, pues antes de entrar a pautar, entrar a publicar o hacer algo, creo que lo más importante, y por eso creo que lo hice primero, es saber cuánto me vale mi producto. Y sobre todo, que hay veces trabajamos con marcas que nosotros le decimos cuánto estás dispuesto a pagar por ese primer cliente, ¿cierto? Nosotros, me doy el caso, una vez trabajamos con una marca que vendía en e-commerce en Estados Unidos. La verdad, apenas estaba iniciando y el estudio de costos fue sencillamente no había ni siquiera estudio de costos. Vendían tickets promedio de $12 y creo que viene el problema principal de la investigación de mercado, que sabemos que en Estados Unidos un ticket promedio, no, ticket promedio, no, un costo de adquisición puede estar entre los 15 a los $30 como tal. Entonces estamos hablando de que pues digamos que la marca está esperando adquirir un cliente por $2, $3. O sea, ese número solamente se ve en Black Friday, diría yo. O no, no sé, desde tu experiencia, pues en Black Friday sí creo que uno puede llegar con esos números, pero en un Evergreen creo que es imposible llegar como tal. Entonces sí considero que es muy importante y sobre todo que hay una frase que escuché en un podcast hace poco, que en realidad la, compe- quien gana en el mercado es quien está dispuesto a pagar más por ese costo de adquisición, ¿cierto? En realidad eso, y creo que yo estoy muy de acuerdo, y trabajamos porque uno creo que tiene que manejar muy bien las expectativas de las marcas con las que uno trabaja y saber de que esos costos iban a dar para escalar las campañas, porque cuando tengamos un anuncio ganador, y creo que inclusive me lo has enseñado, de tener un ROAS, ¿cuál es el ROAS tuyo? ¿Cuál es el ROAS que tú vas a esperar de tus campañas? Eso no se pueden hacer sin tener unas buenas frases financieras. Por aquí alguien nos está haciendo una pregunta
Newin, buenas noches. Camilo, una pregunta. ¿Qué pasa en la escala de valor cuando el cliente tiene un producto de larga vida útil como un electrodoméstico? ¿Qué puedes contar ahí con esa pregunta que nos hace Newin por acá? Por ejemplo, en la parte de productos, de todo el tema de que es hogar y demás, que son productos que normalmente no generan recurrencia. O sea, yo no voy a comprar dos lavadoras porque para qué quiero dos lavadoras o dos. Bueno, depende del producto, ¿no? Pero vamos a hablar de que yo solo necesito una lavadora en mi casa, no necesito más. Ujú. En ese caso, lo que yo tengo que construir es una escalera de valor con productos relacionados con la categoría en la que el cliente acabó de comprar. Porque pues en ese caso yo no voy a venderle dos lavadoras porque pues pueden pasar 5 años para que mi cliente vuelva y compre otro producto. Pero sí le puedo entregar productos complementarios que complementen, valga la redundancia, el producto principal dentro de esa misma conversión o dentro de esa misma compra. ¿Cierto? Yo le puedo, por ejemplo, si yo compro, no sé, compro un televisor, me pueden vender a mí un centro de entretenimiento, por ejemplo. Me pueden vender un teatro en casa o me pueden vender X herramientas o X productos adicionales que complementen mi oferta principal y a partir de ahí aumentamos el ticket promedio de la conversión. Puedo incluso darle al cliente que compró, no sé, una lavadora, una nevera, un descuento para una siguiente compra, por ejemplo, o un Ajá. 50% de descuento en productos seleccionados, o un bono de regalo para que otra persona vaya a la tienda y compre un breve. O sea, ya es pensar a comenzar a pensar cómo yo hago para aumentarle el lifetime value de mi cliente, es decir, la vida útil de mi cliente durante el proceso comercial. Pero cuando son productos que no son de recurrencia, la clave está en cuáles son esos productos que pueden complementar la oferta principal. Que mi cliente Sí, no tenga que comprar dos productos del mismo, sino que, yo me llevé este, pero también me puede servir este. No, yo me compré. Es como cuando uno empieza a comprar las cosas de Apple, por ejemplo, ¿cierto? Uno compra el celular y te das cuenta después que con el computador tú puedes sincronizar una cosa con la otra, entonces compras el computador. Y después te das cuenta que los audífonos también se sincronizan con el computador y con el celular. Entonces tú empiezas a comprar un montón de accesorios y de cosas complementarias cuando venías por un único producto. Funciona exactamente igual. Pero mi cliente tiene que saber cuáles son esos productos. Yo tengo que dárselos, tengo que mostrárselos, tengo que generar también esa necesidad de compra o ese beneficio al comprar este producto principal con otras cosas externas. total. Yo ahí complementando lo que tú dices para aportarle a Newin en esa pregunta, creo que también es muy importante trabajar en la experiencia del cliente, ¿cierto? Cuando hablamos de eso es que, por ejemplo, si tenemos este producto que es de larga vida y que de pronto no va a generar una recompra, creo que también es muy importante empezar a jugar en la atención que se le da, ¿cierto? Desde preguntarle el cómo recibe su producto, preguntarle el seguimiento de cómo le ha ido con su producto, porque creo que eso en realidad es lo que fideliza. Hace de cuenta que uno está haciendo pues una relación y las relaciones se construyen es a través de hacer un seguimiento. Entonces, porque puede ser que Newin, tu cliente te compró ese producto y el día de mañana él no necesita más lavadoras, no necesita más lavadoras, pero si dentro de 2, 3 meses una persona cercana a él necesita una lavadora, nos va a recomendar a nosotros. ¿Por qué? Porque ya es fiel a la marca, porque le dimos una muy buena atención al cliente. Entonces creo que estoy muy de acuerdo a lo que dijo Camilo de tener como esos complementarios, esos productos complementarios para hacer un cross-selling y esa escalera de valor, pero también creo que se puede fidelizar a un cliente generándole una muy buena experiencia a él. Y creo que quizás él no nos va a comprar, pero hay algo que está comprobado científicamente, que todos los seres humanos tenemos 7 personas que son muy cercanas a nosotros, ¿cierto? O sea, llámelo papá, mejor amigo, mejor amiga, esposa, novio. Tenemos 7 personas que son de nuestro nicho. Entonces, si a ellos le hacemos una muy buena atención al cliente, una muy buena experiencia, solamente con esa atención ya vamos a tener 7 clientes potenciales con ese círculo. Entonces creo que también es importante verlo por ese lado. Ahí para comentar esa respuesta. Y también viene, así es, un cliente no es el que te compra, sino el que te recomienda. Así es, así es. Así es. Y eso va muy acorde a las estrategias que estamos hablando para este 2026, porque creo que
para este 2026, aunque nosotros somos muy digitales, también nosotros le decimos a las marcas que no olvidemos que, y sobre todo después de pandemia, creo que nos volvimos más físicos. Entonces, no olvidar esas experiencias, esos pequeños detalles que van a hacer que ese cliente se conecte más y que un saludo, un cómo te fue, cómo recibiste el producto, un regalo sorpresa. Entonces creo que esas experiencias van a marcar mucho a lo que nos empecemos a diferenciar y empezar a construir esas relaciones. Creo que este año es una oportunidad muy buena para empezar a construir esas relaciones uno a uno. Y las relaciones uno a uno se construyen es como cuando uno tiene un amigo, literal. ¿Cómo estás? Así, a mismo se construyen las mismas comunidades y creo que es muy importante para este año también tenerlo en cuenta que no solamente somos digitales, sino que cómo podemos llevar esa experiencia al día a día de las personas. Total, súper alineado con lo que dices, bro. Total. Otra cosa que yo creo que es muy importante, creo que ahorita también lo mencionabas, pero para mí sí es muy un pilar cuando llega una marca a nosotros es, pues hay un concepto que es muy marketero que se llama el market fit. Es nosotros dentro de esa investigación de mercado que ahorita lo decías, cómo nosotros podemos marcar esa diferencia y ese diferencial frente a la competencia. Obviamente eso viene de una muy buena investigación, pero eso a qué voy, que si estamos vendiendo, voy a poner un ejemplo, champús, pero si vamos a entrar a vender un champú, vamos a entrar a competir con en un océano rojo que ya está saturado, pero si empezamos a competir con un champú para específicamente unas personas que sufren, no sé, algún problema de la piel o algo muy específico, creo que ahí vamos a marcar. Y creo que hoy en el 2026 va a ser mucho más importante tener muy claro el tema de los nichos. Y no solo de los nichos, sino de los el tema de los subnichos, porque creo que y sobre todo hoy con herramientas de IA, hay muchas herramientas que pueden investigar, incluso pues a Camilo o a nosotros nos pueden escribir cuáles son esas herramientas que utilizamos para investigar cuáles son esos subnichos para atender nuestros productos. Entonces no solamente atacar a restaurantes, no solamente atacar a, no sé, personas que hacen deporte, sino que hacen deporte, un cierto tipo de deporte a cierta edad, creo que va a ser mucho más importante hoy en día hablarle a los subnichos. No sé qué consideras ahí con eso, Cami. Sí, de acuerdo. Incluso yo siempre he considerado que lo que, no sé, hay mucha gente que habla que el producto se puede quemar y que tal, pero siento que lo que se quema es la manera en cómo lo vendes o el ángulo de venta en cómo lo estás ofreciendo. Yo tengo, bro, productos con clientes que llevamos vendiéndolo muchos años. O sea, tengo clientes de 5 años que vendemos, voy a poner el mismo ejemplo de los champús. O sea, vendemos champús, el mismo champú lo vendemos hace 5 años y sigue siendo rentable, pero es rentable porque hemos encontrado la manera de atacar diferentes nichos, de atacar diferentes ángulos y diferentes personas que tal vez no son tan obvias, no son tan evidentes, pero también tienen esa necesidad de producto. Entonces es eso, es empezar a jugar. Por eso ahí lo que tú decías, el tema de lo que hablamos, el tema de la investigación, viene a comenzar a ser una parte bien importante. No es como que investigo una vez y monto la estrategia y paro ahí, no. Todo el tiempo hay que estar mirando cuáles son las tendencias, dónde se está moviendo el producto, por qué se está moviendo, qué personas lo están comprando, qué nuevos competidores hay en el mercado, si estoy compitiendo en costos, si estoy compitiendo en producto, en calidad, etcétera. Y es bien importante entender eso. Claro, hay Ujú. personas que lamentablemente dañan el mercado, que intentan jugar a hacer pauta, intentan jugar a vender productos en Internet y lo que hacen es dañar el mercado para empresas o para negocios que realmente están haciendo las cosas bien. Y también es un tema con el que literalmente hay que trabajarlo y hay que estar ahí. Entonces creo que ahí la parte de experiencia de marca, lo que tú hablabas, toda la parte de construcción de marca, toda la parte de construcción visual, de que las personas nos empiecen a reconocer por algo puntual, comienza a ser bien importante para tú desmarcarte de tu competencia. Eso es clave. Si empiezas a crear o a construir marca, empezar a construir, o sea, que tengas un producto o un servicio o lo que sea, es importante comenzar a también priorizar la parte orgánica. Siento que ya no es solo pautar y pautar y pautar y pautar, porque puede Mm. ser rentable, pero
comienza a ser mucho más rentable y mucho más barato cuando tu marca también se apalanca de un tema orgánico. Cuando paralelo a lo pautado, comienzas a construir un tema orgánico, comienzas a construir tu identidad, comienzas a aportar valor desde el producto, no solo convertirte en una marca que vende y vende y vende y vende, sino que las personas conecten con lo que tú eres como marca, como empresario, como producto, porque a partir de ahí empiezas a traer nuevas audiencias, empiezas a traer personas nuevas que tal vez empiecen a conectar con tu marca, que compran el producto de la competencia, pero tú le vendiste una mejor experiencia, tú le vendiste un mejor servicio, le vendiste un mejor producto, una mejor experiencia en todo el sentido de la palabra, y se empiezan a fidelizar con tu producto. Entonces ahí va a ser Así clave es. para este año, más aún, o sea, siempre ha sido clave, pero en este año siento que eso va a marcar muchísimo la diferencia entre los que comienzan a escalar su negocio y los que se van quedando atrás, los que se van quedando Así es. atrás, que no priorizaban tanto el contenido, que no priorizaban tanto la construcción de también un buen contenido, con una buena base sólida. Creo que eso es importante, tampoco es subir por subir, también hay una estrategia que hay que implementar, también hay un sistema estratégico de comunicación que hay que tener en tus redes para que empieces a traer las audiencias correctas y que a partir de ahí, pues que tu producto se venda en masa a diferentes nichos o a diferentes mercados. Total. Y ahí con eso voy porque pues nosotros al principio estamos hablando que hoy en día para que nos compran se necesitan muchos impactos, pero también se ha visto una tendencia que es lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Que ese funnel básico que siempre pues, uno ha visto en todos los cursos de mercadeo, que es genere un alcance, genere un convencimiento y genere una compra, creo que eso ya cambió mucho. Con eso, ¿a qué voy? Es que, y hemos visto de que muchas veces la primera interacción que yo tengo con una marca es comprándole, increíblemente. Entonces, muchas veces lo que se convertía el último paso como tal, y creo que pues tú tienes toda la experiencia del tema de dropshipping, que en el dropshipping en realidad la primera interacción que tienen con una marca es la compra. Entonces, también empieza a jugar eso, porque ya es, no solamente, el problema ya no es que te compren una vez, creo que pues generar esa primera compra es relativamente fácil hoy por la cantidad de volumen que hoy hay de tráfico digital y el impacto que puede tener. Entonces, generar esa primera compra es fácil. Lo difícil es lo que pues, hemos hablado, cómo generar ese lifetime value en el tiempo y que se genere esa comunidad, se genere ese enamoramiento como tal. Entonces, sí considero que lo que hemos hablado ha sido muy importante porque no solamente generar esas primeras compras, sino cómo podemos generar ese proceso para que te compre una, dos, tres, y no solamente te compre esa persona, sino que te recomiende a otras personas. Entonces creo, y lo hablábamos ahorita, en realidad hoy estamos muy digitalizados, pero en realidad el mercadeo es, no hay mejor mercado que el voz a voz. En realidad simplemente lo que nosotros hacemos desde lo digital es amplificar y hacerlo más rápido, pero que a través de una muy buena experiencia, a través de cumplir unos tiempos de entrega, y muchas veces puede pasar que quizás tú no cumplas los tiempos de entrega, pero cómo le diste la solución a esa persona, muchas veces es hasta más importante del problema, de cómo hiciste esa atención, de qué le diste más por simplemente fallar. Entonces, que ahí es cuando se fidelizan. Muchas veces uno fideliza más a una persona por entregarle días después, pero le hiciste una muy buena atención al cliente que al que le entregaste a tiempo, porque no tuviste una interacción. Entonces, ahí es súper importante lo que hemos hablado y creo que es un concepto que no lo hemos mencionado, pero lo hemos explicado mucho y es el tema de la humanización de las marcas. Sobre todo que hoy en día hay muchos chatbots, se está robotizando mucho la atención al cliente, se está perdiendo ese tacto humano por todo el avance tecnológico que hemos tenido, pero yo también creo mucho en, venga, no olvidemos que en realidad le vendemos, somos personas vendiéndoles a personas, en realidad, pare de contar, pare de contar. Sí, creo que ahí tocaste un tema importante, quiero un pilar adicional ahí que se me escapó, y es el tema del sistema postventas. Sí, Creo que es la parte
de las más importantes, si no puede ser una de las principales, sobre todo en negocios físicos o negocios que venden productos físicos. También en servicios suele pasar. En infoproductos es relativo, pero cuando vendes producto físico, cuando tienes un producto tangible y no tienes un buen sistema postventas, las devoluciones son increíblemente grandes. Eso uno, y dos, la experiencia de marca, pues no es la mejor. De nada me sirve a mí venderle una vez al cliente si no lo logro fidelizar. Y eso es algo bien importante, que ahí viene anclado ese sistema postventas, con lo que yo hablaba de construir una base de recurrencia o de recompradores y de lo que tú decías, ¿no? De llamar al cliente, preguntarle cómo te fue con el producto, cómo te sentiste, etcétera, etcétera. Porque finalmente eso es lo que va a hacer que la persona se fidelice con mi marca. Pero hay muchos negocios que no lo tienen implementado y pues básicamente lo que están haciendo es volver a pagarle a las plataformas por volverle a vender al mismo cliente. Y eso pues es fatal porque si tú ya le pagaste, no sé, $10, $5 a Meta, a Google por adquirir un cliente que te compró una primera vez, pero si tú no lo fidelizaste en el tiempo, es muy probable que esa misma persona vuelva y te compre, pero no porque se acuerde que ya te compró, porque te escriba por WhatsApp o porque esté en tu base de datos, sino porque volvió a ver tu anuncio. Entonces, básicamente es volverla a pagar a Facebook 2 veces por el mismo cliente y ahí hay un error gravísimo. Total, Y eso se da por total. no tener esa base, por no construirla desde el inicio. Puede que tengas 10 clientes al inicio, pero esos 10 clientes después van a ser 100, van a ser 1000, van a ser 2000. Y ahí es donde están las mieles realmente de estos negocios. Ahí donde realmente puede estar la escalabilidad también y el no depender 100% de la pauta, sino ya tener una base, un negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos negocios y una hipótesis de creación de lifetime value, de creación de recurrencia de 6 meses. Nosotros en 6 meses a nuestros clientes que no han tenido esos sistemas les estamos generando, no sé, un sistema de recompra de 300, 500 recompradores mensuales. Y eso es un volumen grandísimo para un negocio pequeño, porque pues básicamente es tener 300, 100, 200 ventas al mes nuevamente sin necesidad de depender de pauta. Y ahí es donde ya los negocios pueden decir, oiga, esto ya está funcionando más, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, al inicio hay que pedalear un poco más, sobre todo si es un negocio más pequeño. Puede sonar abrumado lo que tú decías, pero son pilares bases que hay que tener muy presentes desde el inicio del negocio para poder mitigar muchos errores a futuro. Total. Por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Consideras que el trabajo orgánico debe complementarse con pauta o crees que solo con pauta es suficiente para empezar a facturar, ya que es la que genera los leads? Yo voy a comenzar con mi respuesta porque creo que lo hemos tocado acá. Creo que es importante hacer un complemento de ambas, ¿cierto? Eso también lo hablamos acá. Sobre todo porque la pauta simplemente genera ese primer impacto y lo hablamos también acá en que las personas no te van a comprar inmediatamente, sino que van a entrar a tus redes sociales, qué haces, si estás activo, si eres una marca que, que eres confiable. En realidad yo siento que el mercadeo es un voto de confianza que da el cliente hacia la marca o hacia el producto. En realidad nosotros estamos compitiendo por la atención y que esa atención haga que nos ganemos su confianza. Y creo que la confianza se gana con estando activos en todas las plataformas y que va nuestra cara, que va nuestro rostro. Entonces sí considero muy importante. No sé si quieras complementar algo ahí en ese punto. Bro, sí, yo no, simplemente como muy alineado. Yo siento que hay que tener un balance entre las dos. Sí, yo Ujú. siempre he sido fiel creyente de que tener un 50-50 es importante. Ambas son importantes, ambas son igual de importantes, ninguna es más importante que la otra. Una te genera marca, una te genera reconocimiento, una te posiciona, te da autoridad, la otra te da más alcance y te permite llegar más rápido a esa cantidad de clientes que quieres llegar. Ujú. Entonces sí es importante que si tú tienes una marca, eh, vas a construir una marca que pienses en las dos al tiempo. Sí, ambas son igual de importantes. Es decir, en el tema orgánico debes definir voy a llamarlo presupuesto, pero es definir un tiempo. En la parte de la creación de contenido debes saber que tu inversión va a ser en tiempo, porque necesitas crear, necesitas construir y editar, etcétera. Si estás iniciando, ya tienes una marca igual, necesitas sacarle tiempo a esta parte y necesitas tener una inversión en presupuesto para poder alcanzar a muchas más personas de una manera más rápida con tu producto o tu servicio.
Entonces es importante porque ambas te fidelizan, ambas te hacen crecer, ambas te permiten tener costos mucho más económicos. Eso está 100% comprobado, chicos. Si ustedes hacen pauta y a la vez están construyendo marca de manera orgánica, los costos disminuyen significativamente a que si solo estás pautando. Sí, completamente, porque eso hace, empezamos a llegar a audiencias también que ya conocen nuestra marca, que ya son más conscientes, tienen un nivel de conciencia más elevado de tu producto, de tu servicio, y eso hace que el costo por venta salga mucho más económico. Entonces, es importante tener un híbrido entre ambos, un híbrido entre ambos mundos, para que a partir de ahí puedas escalar de una manera mucho más sana. Total. Yo también quiero complementar uno de los pilares. Creo que esta charla la podíamos haber llamado Pilares para una estrategia 2026. Y uno de los pilares que yo considero muy importante y que lo estamos implementando es que siento que pues desde lo digital tenemos una variedad de métricas. Pues una variedad es una infinidad, ¿cierto? Incluso se pueden pues desde Meta, desde el administrador de anuncios, se puede crear métricas personalizadas, pero yo considero importante que desde lo digital, nosotros nos ha servido mucho tener máximo 3 métricas para medir el resultado de tus campañas, ¿cierto? Obviamente, si eres un B2B, que puedas medir cuánto te vale el lead, cuántos cierres hay, ya. Diría, si eres un e-commerce, tener cuánto es tu ROAS, tener tu ticket promedio, pues ya obviamente cada negocio pues puede tener sus métricas, pero considero muy importante eh, tener unas 2, máximo 3 métricas importantes para medir el éxito de toda una estrategia digital. Totalmente. De acuerdo. De Por acuerdo. a- Ahí. no, sino que, bueno, hágale que te interrumpí ahí. No, no, sí, 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 no, sí, estoy de acuerdo contigo. Es importante porque o sea, el tema de la pauta es números, chicos, o sea, hay que saber medir, saber interpretar lo que están viendo ahí en pantalla. Y es Ujú. importante si lo están haciendo ustedes, claramente. Si lo está haciendo una agencia, pues también tener claridad qué es lo que están haciendo. Es importante también saber qué vas a delegar. Y eso es otro punto que también se puede tocar, que es importante saber en qué momento delegar esta parte, si estás iniciando, si ya estás muy arriba, y hay puntos donde realmente puedes comenzar a delegar tu negocio en la parte de marketing. Pero sí, hay métricas que son muy claves, que son muy importantes. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo más analizo en e-commerce es el ROAS, el CTR y el costo de adquisición. Son 3 métricas que para mí son importantes, porque si mis CTR son altos, pues voy a tener muchas visitas, muchos clics y por ende eso se me va a desglosar en más pagos iniciados, más carritos y más compras. Costo por adquisición, saber cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto es lo máximo que puedo pagar por adquirir esa venta o ese cliente. Y el ROAS, no el ROAS que te da Meta, porque el ROAS eso es un concepto que también es importante dependiendo del modelo de negocio, pero en el e-commerce tú tienes un ROAS diferente al que las plataformas te están entregando. Recuerden que en Ujú. e-commerce tiene un montón de costos que hay que tener en cuenta, por eso es importante, que es el pilar más importante, el tema de los costos. Hay que tener unos costos bien importantes ahí presentes para poder determinar cuál es tu ROAS real dentro de tu negocio. Entonces, por ejemplo, Súper. yo tengo e-commerce que son rentables con un ROAS 10, por ejemplo. Una empresa de ropa que es rentable con ROAS 10. De ahí para abajo, para si estamos muy perdidas. Entonces, claro, y Meta a mí me muestra ROAS de 6, de 7, de 8, y Ujú. pues tú ves y parce, tener esos números son interesantes. Pero esta marca no, esta marca necesita un ROAS X para poder ser rentable. Y así con la mayoría. Súper. Necesitan ROAS 4, ROAS 3, ROAS 5, porque si no, cuando haces el desglose de costos, pues a la final no les va a quedar nada. Más el costo de agencia, más el costo de publicidad, más el costo de X o Y, pues a la final es un negocio donde no estás haciendo nada. Entonces, son Ujú. métricas claves importantes a tener presente de acuerdo al modelo de negocio que estés manejando. Súper. Ya para ir terminando, por aquí una última preguntita. Voy a contestarla rápido. ¿Cómo en el papel de la IA en las pautas, con herramientas como Andrómeda, debemos dejar esto en manos de la IA o muy fundamental, nuestro criterio propio? Yo voy a contestar en lo que nosotros nos ha comentado porque siento que hay mucha desinformación afuera en cuanto al tema de Andrómeda, ¿cierto?
incluso pues creo que pues hoy está la tendencia, nos ha funcionado también de no generar intereses, de dejar todo muy abierto, pero lo contrario también nos ha funcionado. Nosotros tenemos aún campañas en donde ponemos intereses, donde seguimos probando anuncios similares. Obviamente creo que desde la IA ya el tema de los anuncios se vuelve mucho más importante, pero nosotros seguimos probando anuncios similares, público similar, intereses y creo que nos ha funcionado. En resumidas cuentas, creo que desde Andrómeda es muy importante el volumen creativo, lo que ahorita hablabas de atacar diferentes ángulos, pero considero que a nosotros nos ha funcionado también tener algunos unos tecnicismos de los que hacíamos hace 3 4 años, me nos sigue funcionando a nosotros. Entonces, no sé, tuve aquí unos minuticos para ir cerrando. Parce, igual, yo siento que la IA llegó como para agilizar y ahorrar mucho tiempo en procesos que uno se demoraba o se tardaba cientos de veces más, pero no es tan rentable dejárselo todo a la IA. Por ahora no, aún no. Yo siento que hay cosas que hay que hacer todavía manuales, que también hay que crear anuncios reales, que también hay que estar pendiente de las campañas, que estar pendiente de automatizar cosas, pero bien hechas. Hay cosas que sí las puedes delegar, pero hay cosas que realmente todavía no lo puedes hacer 100%. Y voy de acuerdo contigo, bro. Aquí realmente el tema de la pauta, chicos, es un laboratorio de pruebas, así que hay que probar de todo. Ujú, Igual que tú, yo tengo campañas que me siguen funcionando con intereses todavía. Tengo muchas campañas que hoy en día me funcionan Advantage, muchísimas que me funcionan Advantage con una buena diversificación creativa, con unos buenos ángulos de venta, con unos buenos hooks para que la inteligencia artificial también haga su trabajo y pueda empezar a perfilar qué es lo que mejor va a funcionar de acuerdo a eso. Y con base a eso tú ya empiezas a escalar y a sacar tus propias conclusiones. Las audiencias similares siguen siendo muy rentables, porque son audiencias que siguen siendo públicos fríos, pero son más calificados. Entonces, aquí es de probar, chicos. Es un tema de probar. Andrómeda no llegó hace unos meses, eso viene de hace muchos años, empezando como Meta nos ha ido dando avisos de empiezo cada vez a hacer campañas o hacer campañas, o sea, literalmente construir la campaña del administrador es más sencillo. Son menos pasos, ujú. menos cosas, porque mucha gente se abruma con el tema, pero realmente, pues Meta, la intención de Meta es que nosotros vendamos, porque eso de ellos viven ellos. Entonces, Ujú. no, son ajustes y son cambios, claro, son actualizaciones que te pueden joder al inicio, pero si estás en contexto con la información, si estás en contexto con lo que tienes que hacer, le puedes sacar mucho provecho a estas nuevas actualizaciones y es eso, es acoplarse a esos nuevos cambios para poder ser rentables. Súper. Cami, yo creo que hay mucha tela para cortar. Seguramente vamos a hacer otro espacio. Gracias a todos los que se conectaron. Cami, gracias por atender pues, esta invitación. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Sí, Listo. bro. Gracias por la invitación, bro. Ahí nos estamos conectando, chicos. Fue un gusto conocerlos. Lo que necesiten aquí cuentan con un servidor más, ¿vale? Nos estamos Listo. viendo en el camino, bro. Chao, que estés bien. Date, nos vemos.